Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a un programa de Estudio 9 desde Vatican Media y Radio Vaticana. El día de hoy tenemos la grata visita de la profesora Claudia Leal, docente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Roma. Profesora Claudia, bienvenida. Buenas tardes, Renato. Muchas gracias por esta invitación. Así es, siendo las 3:14 de la tarde de aquí de este 1 de diciembre aquí en Roma, eh, tendríamos que haber estado iniciando el viaje apostólico del Papa Francisco a los Emiratos Árabes para poder participar en la COP28. Lamentablemente, este 28 de noviembre, el director de la oficina de prensa anunció con mucho pesar que el Papa Francisco no podría haber viajado porque la enfermedad, el problema de inflamación pulmonar estaba todavía presente. Pero era este el motivo por el cual el día de hoy estamos aquí con la profesora Claudia para poder tratar un tema importante que es el mensaje del Papa para la COP28, que de alguna manera ha sido anticipado en el documento que el Papa ha publicado el 4 de octubre de 2023, la exhortación apostólica Laudate Deum. Un documento muy importante, interesante, que tiene que ver sobre todo con este tema que tratan en la COP, que es el cambio climático. Profesora Claudia, partamos de esto. ¿Por qué el Papa escribe un documento? Muchos dicen ya había tratado ese tema de alguna manera en 2015 cuando publicó la Laudato Si. ¿Y cuál es la continuidad, la relación que hay entre estos dos documentos? Bueno, me parece genial que a propósito de la COP nosotros hablemos de la Laudate Deum. La Laudate Deum es un documento, yo diría que todavía no hemos descubierto y que tiene que ser leído en relación a los otros dos documentos anteriores, ¿no? La Laudato Si y la Fratelli Tutti. La Laudate Deum retoma muchísimos de los argumentos que ya aparecen en las encíclicas anteriores, los profundiza y yo diría que les da un cariz más institucional, fíjate, ¿no? La Laudate Deum es un documento que tiene una particular atención a la política, ¿ah? A la política internacional, pero también a la sociedad civil y a los desarrollos con las ciencias humanas, ¿no? Al diálogo entre la teología, la política y las ciencias humanas. Yo creo que por ahí van las grandes claves de lectura. Ahora, una vez más, ¿no? Una vez más el mensaje es leer este documento lentamente, no es una novela, ¿ah? Es un documento que se tiene que ir meditando y ahora con la COP yo creo que es una excelente ocasión para tomarlo, ¿no? En nuestras manos y abrirlo y comenzar a saborear el lenguaje del Papa. Así es. Hablando de ese lenguaje del Papa, el Papa inicia esta exhortación hablando de una crisis que en algún momento lo compara con una enfermedad, pero también lo hace para responder a algunas personas que hablan de un negacionismo climático. ¿A qué se refiere al Papa? ¿Qué quiere decir con esto? ¿En qué consiste esta crisis y qué se entiende por ese negacionismo climático? El Papa creo que se hace cargo, ¿no? De diversas corrientes al interior de la sociedad, ¿no? A lo mejor corrientes alimentadas por la cultura mediática, ¿no? Por los social media, que efectivamente dicen, no, mira, todo este discurso sobre el cambio climático es una invención de gente que quiere Ujú. detener el progreso, de gente que, no sé, quiere transformar políticamente los países, ¿no? El Papa se hace cargo y, acudiendo a referencias científicas de primer nivel, es decir, referencias que no admiten contraposición en el ámbito de las ciencias especialmente, él dice, no, no, atención, el cambio climático, la crisis que estamos viviendo es real, no es algo que podamos poner en duda, no es algo que podamos simplemente descartar. Así es. Es interesante, como invitaba a retomar ese texto durante estos días. La COP ha iniciado el día de ayer, 30 de noviembre, y va a durar hasta el 12 de diciembre para poder ir familiarizando, profundizando, conociendo más lo que nos dice el Papa Francisco en este documento. Pero vayamos un poco más allá. ¿Cuáles serían las causas que el Papa identifica de esta crisis? Podemos decir que el Papa habla de un paradigma tecnocrático que está a la raíz de todo esto, de esta problemática climática. Mira, fíjate, hay ahí una relación interesante entre lo que es el negacionismo
el negacionismo, ¿no? Y este paradigma tecnocrático, porque yo diría que una versión del negacionismo, una versión que se produce en el ámbito de macro nivel, ¿no? Es este paradigma tecnocrático que mueve a las instituciones, a los estados y muchas veces a las personas singulares también a pensar que los problemas que crea la crisis ecológica se van a solucionar a través de la tecnología. Entonces, pues claro, ¿no? Tú lees por ahí que hay gente invirtiendo mucho dinero y mucho talento para desarrollar una especie de lluvia química que va a terminar con el smog de las megaciudades latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Claro. Otra gente dice, bueno, no hay problema porque vamos a poder colonizar otros planetas. Entonces, ¿para qué vamos a cuidar este planeta si nos vamos a poder ir a otro, ¿no? Claro, el paradigma tecnocrático, dicho con palabras muy simples, ¿no? Tiene que ver con esta ilusión de que los problemas que estamos viviendo se van a solucionar de un plumazo gracias a la Claro. tecnología. El Papa es muy enfático, ¿no? En recordarnos que probablemente esta tentación, ¿no? Tenga más de ilusión que de posibilidad real. Así es, hay que estar atentos a esos anuncios y a esas noticias que a veces nos llegan. Eh, pero también hay una responsabilidad, digamos, social, política, que corresponde a los líderes, a los jefes de gobierno. En este sentido, ¿cuánto se ha hecho? ¿Se ha hecho lo suficiente para poder cambiar esta situación, para que esa crisis no crezca más? ¿Y qué es lo que el Papa plantea? En algún momento el Papa ha ofrecido el multilateralismo como una solución a este problema. ¿Qué podemos decir sobre esto? Esta pregunta que tú haces tiene mucho que ver con la relevancia de que la voz del Papa y yo diría también la voz de otras tradiciones religiosas y la voz de la sociedad civil llegue a instancias como la COP, ¿no? Porque nosotros tenemos un problema y es que muchas veces, ¿no? Hemos pensado que basta que los líderes de los estados, los líderes de los países, se junten, discutan y resuelvan. Hemos pensado que así el problema se va a solucionar y la experiencia del siglo XX y de los pocos años que llevamos del siglo XXI nos demuestra que evidentemente eso no No, basta, no así basta. es. No es que no importe, ¿eh? O sea, nosotros no podemos renunciar a que los estados dialoguen en la ONU o en otras instancias y tomen decisiones. Pero evidentemente, sin que esas decisiones incluyan a los demás miembros de la sociedad, la cosa no va a funcionar. Y claro, las grandes tradiciones religiosas son protagonistas fundamentales de la vida social, ¿no? Claro que sí. Nosotros somos parte de una comunidad donde los creyentes somos mayoría. Donde muchas personas llevamos adelante un cierto tipo de espiritualidad y nos sentimos comprometidos desde ahí con nuestra vida práctica. Entonces, es muy importante que el Papa y otras religiones también lleven a la COP la voz de los pobres, la voz de las familias, la voz de los migrantes, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, como tú decías, ¿no? El Papa de vez en cuando habla sobre el multilateralismo. Multilateralismo. Multilateralismo sería precisamente, ¿no? La aspiración de que más voces se sienten a la mesa. Claro. Más voces se sienten a la mesa. Y el Papa está tratando de practicar eso mismo al interior de la institución. Es decir, ¿cómo decir? El Papa da ejemplo de lo que él está promoviendo. El Papa con su propio testimonio al interior de nuestra institución, al interior de la Iglesia Católica, está mostrando cómo invitar a más voces a la mesa redunda en el bien de todos. Así es. En este sentido, recordamos diferentes iniciativas que el Papa Francisco y la Iglesia lleva adelante, iniciativas a partir no solamente con los cristianos, las diferentes confesiones cristianas, sino también con otras religiones a nivel del ecumenismo, ¿no? Hemos vivido en el mes de septiembre-octubre el tiempo de la creación, donde ecuménicamente han participado muchos líderes y también muchas comunidades religiosas
para poder tomar conciencia de lo que es este planeta que nos recibe. Bueno, también hace un momento mencionaba el hecho de que están invirtiendo mucho dinero para poder combatir esta crisis, pero hay un gran sector de la sociedad, de la población, que son los pobres, las personas vulnerables y frágiles, que no tienen esas posibilidades de invertir y que también la crisis climática les afecta a ellos de un modo particular. Las sequías o las grandes lluvias que vemos en diferentes partes del mundo es una muestra de lo que está pasando en realidad. En este sentido, ¿cuánto puede contribuir, cuánto puede ayudar estos encuentros, estas conferencias sobre el clima para tomar conciencia sobre este problema? ¿Y qué podemos esperar de la COP28 que empezó el día de ayer? Mira, nosotros en el Instituto Juan Pablo II tenemos estudiantes de los 5 continentes, ¿no? Estamos haciendo un enorme esfuerzo para escuchar los testimonios de cómo las familias, ¿no? Precisamente en los contextos de más vulnerabilidad, viven estos problemas de los cuales nosotros estamos hablando. Yo te diría, digamos, una COP que no se hace cargo de que los problemas de migración que se viven hoy día están directamente relacionados, ¿no?, con la crisis ecológica, pues, digamos, no habría hecho la tarea, ¿no? Claro. Ah, eh, el gran desafío es comprender que las crisis que vivimos, ¿no?, están relacionadas. Tú no puedes hablar digamos, por un lado de la crisis ecológica y por otro lado, paralelo, separado de la crisis de migración. No, 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 no. Las crisis que nosotros vivimos están relacionadas. Y en eso el Papa viene desarrollando, yo te diría, casi como una teoría teológica, ¿no?, desde Laudato Si en adelante. Y esa teoría se proyecta ahora en Laudate Deum. Alguien podría decir, no, pero si en Laudate Deum él nos cita la Biblia para hablar de este tema. Y fíjate que de alguna manera lo hace, ¿no? Él vuelve a desarrollar la idea de que todas las crisis están conectadas, pero esta vez lo hace citando a una científica, a una filósofa, a una profesora de Estados Unidos que se llama Donna Haraway, que precisamente, ¿no?, dice en versión, yo te diría, zoológica, científica, ¿no?, lo que el Papa había dicho en Laudato Si. Claro que sí, en un mensaje digamos, lo ha hecho desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, con los términos, con los conceptos, pero ahora recurre a las ciencias, a esa interdisciplinaridad que el Papa también invita a siempre a mantener, ¿no? En este aspecto podríamos decir que este texto del Papa, esta exhortación apostólica, tiene algunas motivaciones espirituales, algunas motivaciones religiosas. ¿Cuáles podríamos mencionar y qué podríamos decir al respecto sobre este tema? Mira, el magisterio del Papa Francisco se inserta en una tradición en la cual la Iglesia Católica se siente con la autoridad, con el derecho y con el deber de hablarle a la humanidad entera. Es muy interesante leer el comienzo de las encíclicas porque ahí precisamente el Papa de turno dice, bueno, a quién se dirige el documento. Así es. Y es lo más básico de lo básico, ¿no? Porque hay documentos que le hablan a los obispos, otros documentos le hablan, qué sé yo, a los católicos, ¿no? Pero hay diversos documentos en nuestra tradición que le hablan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es muy bonito ese espíritu, ¿no?, que nace desde la responsabilidad y desde la convicción profunda de que la tradición cristiana le pertenece a la humanidad. Cuando la tradición cristiana habla de justicia, de misericordia, de compasión, pues nuestro deber es hablarle a la humanidad. Si uno se pone más sofisticado, uno podría decir, mira, bueno, a lo mejor el Laudate Deum le está hablando especialmente a los científicos o especialmente a las comunidades que en los territorios luchan para aminorar los efectos de la crisis ecológica, ¿no? Sí. A las juntas de vecinos, a las universidades, a las escuelas, a las familias, a las familias. Excelente, profesora. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Ha sido un
una profundización, una visión completa de lo que es esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Antes de despedirnos, le pido una última recomendación. ¿Cuál sería un consejo para poder leer de pronto con alguna clave, con alguna óptica, este documento precisamente en estos días en el cual en los Emiratos Árabes se están reuniendo los líderes, los representantes en este encuentro de las partes para poder hablar del clima? Gracias por esa pregunta, Renato. Yo hoy día quisiera invitar especialmente a todos los profesores de los más diversos niveles, ¿no? De las escuelas elementales, de las universidades, también de las escuelas que se organizan, no sé, en un barrio. ¿Ah? Quiero invitarlos a leer el Magisterio del Papa Francisco y especialmente la Laudate Deum. Los quiero invitar a usar alguno de estos textos en sus clases, a preguntarle a sus estudiantes qué opinan del texto y a criticarlo también, ¿no? A ver qué falta, pero también a nutrirse recíprocamente para sentir que lo que hacemos desde el nivel más pequeñito tiene una repercusión en lo que la humanidad va a vivir en el futuro. ¿Ah? Nuestros gestos hoy día pueden parecer pequeños, pero todos nuestros gestos, nuestras acciones sumadas, tienen una repercusión que no termina mañana ni pasado mañana. Muy por el contrario, se prolonga mucho más allá de nuestras propias vidas. Así es, con esta invitación de poder ver, conocer y sobre todo tomar conciencia de que estos gestos pequeños tienen repercusión en el tiempo, los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y sobre todo acompañar a Vatican News en estos días que la delegación, si bien es cierto el Papa Francisco no estará en Dubái para la COP28, la delegación encabezada por el cardenal Pietro Parolin está viajando para los Emiratos Árabes Unidos para participar precisamente en esta COP28 y hacer llegar la voz del Papa, el mensaje del Santo Padre a este encuentro de los líderes por el cambio climático. También los invitamos este domingo, primer domingo de Adviento, a acompañar al Santo Padre cuando dirigirá la oración mariana del Ángelus esperemos que esté mejor, desde la ventana del Palacio Apostólico. Les agradecemos mucho, agradecemos a la profesora Claudia Leal del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia aquí en Roma. Muchas gracias, profesora Claudia. Gracias a ti, Renato, y un saludo muy grande a todos quienes nos escuchan. Que tengan todos ustedes un buen domingo y un buen fin de semana. Hasta la próxima.